Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? También bien. Profe. El día de hoy estoy acá en la Universidad Politécnica, estoy en mi oficina. Desde acá andamos transmitiendo en vivo para todos ustedes, desde Qué la bonito, poderosísima profe. Politécnica. Esa es una muy buena noticia. Sí, bien, les voy a compartir pantalla. Eh, Como me tuve que trasladar, pues no estoy utilizando mi computadora que siempre uso. Entonces me traje la laptop de mi hijo. Este, Entonces no estoy muy habituado a ella, pero si algo no funciona o por cualquier cosa, pues me lo hacen saber, ¿no? Ah, el día de hoy vamos a continuar con la sección 5.3, que es la propiedades de los logaritmos. Ah, no sé si ya está activado Blackboard. Yo chequé el día de ayer y todavía no lo tenía. Yo hoy en la mañana chequé y todavía no estaba. Sí, yo creo que probablemente hasta la semana que entra, ¿no? Es lo que nos hace pensar que ya esta semana ya no vamos a poder tener No Blackboard hasta recuerdo la qué siguiente. profe nos dijo que era que se activaba el sábado, algo así, profe. Ah, sí. Tal Sí. vez ya preguntó y le dieron la información. Bueno, ya con mayor seguridad lo estaríamos utilizando a partir del próximo lunes, probablemente. Profe, entonces, Sí, ¿dónde vamos a subir la tarea de este viernes? no, hasta que tengamos Blackboard. Eso es lo que les iba a comentar. Como no tenemos Blackboard, pues bueno, la tarea queda pendiente para entregarla. Ya les dejé una tarea más y con lo que vamos a ver hoy y que terminamos también el día de mañana, les voy a dejar la tarea número 3 y estas las van a estar subiendo, yo creo que de este sábado al siguiente, o sea, toda la semana que entra para que terminen de hacer sus tareas eh, y que ya las puedan subir, ¿no? Ya con seguridad yo creo que de este fin al otro ya tenemos Blackboard. Probablemente la tarea 1 la tengan que subir antes, a lo mejor el próximo martes, no sé, o lunes, martes. Se supone que es para este viernes, entonces esa ya es la que deben de tener casi terminada. Y la tarea 2 que ya les encargué y lo que les voy a encargar nuevamente ahora con esta sección, la tarea 3 las estarían subiendo de este sábado al siguiente, sábado o el domingo probablemente, ¿no? Para que tengan tiempo de hacerla en este fin y además el que viene. Bueno, entonces, esta sección es la 5.3, está en la página 202 o en la página 219. Se trata de propiedades de los logaritmos. Esto es lo que vamos a ver. Las propiedades de los logaritmos no es otra cosa más que una extensión, digamos, de las leyes de los exponentes, ¿no? Por ejemplo, la primera propiedad dice que un logaritmo en cualquier base b de una multiplicación de dos números m por n se puede separar con una suma como logaritmo de m más logaritmo de n. Todas estas propiedades que vienen aquí en el libro, yo ya las copié en el archivo que les voy a pasar de Maple. Entonces vamos a revisarlas por acá para que las tengamos ahí todas juntas, ¿no? Propiedades de los logaritmos, página 203 o 220, o por ahí la 202, 219. Por ahí comienzan estas propiedades, ¿no? La primera propiedad, como les decía, el logaritmo de una multiplicación se puede separar como una suma. Recordemos que los logaritmos es el exponente al cual tengo que elevar una base para obtener un número determinado, ¿no? Entonces, el logaritmo es un exponente. Esa es la palabra clave. ¿Qué pasa cuando tenemos dos potencias que se están multiplicando y que tienen la misma base? ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes se suman. Entonces, en el logaritmo de una multiplicación, que es como lo que tenemos aquí del lado izquierdo, es equivalente a la suma de los exponentes.
Recordemos que los logaritmos son los exponentes, por eso queda como una suma. Entonces sería logaritmo de la misma base b del número m más logaritmo en la misma base b del número n. Así es como nos quedaría el logaritmo de un producto. La propiedad número 2 es en el caso de la división, logaritmo en base b de m sobre n, me va a quedar como en el caso también de dividir una potencia entre otra potencia de la misma base, se restan los exponentes, ¿no? El de arriba menos el exponente de abajo. Con los logaritmos es igual, me va a quedar logaritmo en base b de m, que es el número de arriba, menos logaritmo en base b de n, que es el número que está en el denominador. Estas dos propiedades, la 1 y la 2, por ejemplo, se pueden combinar. Si yo tuviera varias cantidades multiplicando, varios números en la parte de arriba de una fracción multiplicando y varios números en el denominador multiplicándose entre sí, entonces todos los que van en el numerador irían positivos, ¿sí? Logaritmo de uno más logaritmo de otro más logaritmo de otro más logaritmo de otro. Todos los que estén multiplicando en el numerador quedan positivos y todos los que estén multiplicando pero que estén en el denominador, estos van a quedar todos negativos, ¿no? Menos logaritmo de 1, menos el logaritmo del siguiente término, menos el logaritmo del siguiente, y así, ¿no? Entonces, todos los de arriba positivos, todos los de abajo quedan negativos. Eso es como que la regla más general. Se puede hacer para varios factores que están multiplicando arriba y abajo, ¿no? En una fracción. Luego, la propiedad número 3. Esas propiedades yo les voy a pedir que ustedes las vayan copiando. Si tienen por ahí una hojita de papel o si no, vayan ahorita mismo por una y váyanlas copiando porque las vamos a utilizar para los ejemplos que vamos a ver a continuación. Yo les voy a estar preguntando qué propiedad se va a usar o cuando yo les diga vamos a usar la propiedad 5, pues ya vas a saber cuál es esa propiedad, etcétera, ¿no? Ahí las puedes consultar. Entonces, les doy un minutito para que si no tienen a la mano una hoja, la consigan ahorita mismo, un pedacito de hoja y son 9 propiedades, miren, no son muchas. Esto es lo que van ustedes a copiar, ¿no? El nombre son propiedades de los logaritmos y las vayan copiando de una vez. Entonces, Profe, una duda. adelante. Con respecto a la tarea, como Blackboard todavía no está habilitado. Bueno, es que no sé, hace ratito me estaban comentando lo mismo. Les decía que la van a subir yo creo que hasta la siguiente semana, como el martes probablemente. Ya una vez que tengamos habilitado Blackboard van a poder subir la tarea. Mientras, pues no se preocupen por entregarlas, no se las voy a pedir por correo ni nada. Es que en correo no las puedo revisar tan fácil porque son un montón de correos individuales y en Blackboard digamos que quedan almacenados en una sola actividad y pues digo, aparte el Blackboard me permite organizarlos para calificarlos, ¿no? Entonces no hay prisa, o sea, en cuanto habiliten Blackboard, lo que sí vayan haciendo las tareas, no las dejen, no se esperen hasta que esté Blackboard para empezar a hacer las tareas, ya se las estuve mandando por el Teams, esas ya vayanlas haciendo para que no se les junten muchas, ¿no? Bien, la propiedad número 3. Gracias, profe. Aquí, sí, de nada. Propiedad 3 dice logaritmo en base b de un número que está elevado a una potencia, m elevado a la r. Este exponente r que aparece aquí se puede bajar como cuando derivan, que lo bajan al principio. Este número r se puede bajar y te va a quedar r por el logaritmo en base b de m. Entonces, se baja, pero aquí no te queda, en la derivada te quedaría una r menos 1, por ejemplo, ¿no? No es una derivada, es algo parecido, nada más para que ustedes lo recuerden. La r que está aquí como exponente en el número adentro del logaritmo, se puede bajar al principio del logaritmo multiplicando. Esto es consecuencia de esta propiedad que tienen los exponentes. Si tienes una potencia elevada a otra potencia, ¿qué pasa con esas exponentes? Se multiplican. Entonces, el logaritmo es un exponente y aquí tengo una potencia que está elevado a otro exponente.
¿qué va a pasar? Se multiplican los dos exponentes, la r con el otro exponente que es el logaritmo. Queda la multiplicación de logaritmos. Bueno, la número 4 dice logaritmo en base b del número 1 dividido entre m es igual a menos logaritmo en base b de m. Esta propiedad, por ejemplo, se parece a esta de los exponentes cuando tenemos 1 entre x elevado a la potencia a. Si está en el denominador, yo lo paso al numerador y el exponente queda ahora con un signo menos. Entonces aquí, al cambiar, en lugar de ponerle 1 entre m, paso la m hacia arriba, pero el exponente, que es todo el logaritmo, va a cambiar de signo a menos. Es así como se aplica esta propiedad. Y bueno, ahorita les doy otra forma alternativa para que la puedan entender, pero necesitamos la propiedad 5. La propiedad 5 dice logaritmo en base b, cualquier base b, el logaritmo al que le estoy sacando es al número 1, esta siempre vale 0. Eso es una consecuencia de que si tú tomas la base b, cualquier base que sea, elevada a la 0, me va a dar igual a 1. Entonces, es esta propiedad, x a la 0 vale 1, cualquier base a la 0 me va a dar 1, entonces logaritmo en base b de 1 siempre va a valer 0. Ahora, vamos a combinar esta propiedad número 5 con la propiedad número 2 y para entender esta propiedad 4. En la 4, si utilizamos la propiedad 2, dice, logaritmo, ¿qué pasa cuando tenemos un cociente? En la propiedad número 2 dice logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo, ¿no? Entonces aquí tengo un cociente. Sería logaritmo de 1 menos logaritmo de m. Esto lo separamos con la propiedad número 2. Y luego usando la 5, logaritmo de 1 vale 0. Entonces teníamos logaritmo de 1 menos logaritmo de m, pero logaritmo de 1 vale 0. Lo único que me queda va a ser menos el logaritmo de m. Entonces es la propiedad 2 y la propiedad 5 se utilizan para obtener esta propiedad número 4. Luego la propiedad 6 dice logaritmo en base b del número b de la propia base es igual a 1, porque si tú tomas la base b del logaritmo elevado al exponente 1, vas a obtener el número b, que es al cual estás sacando el logaritmo. Entonces b a la 1 pues te va a dar b. Es esta propiedad, x a la 1 pues te va a dar x. Es como, digamos, en cierta forma lógica, pero son por definición de los exponentes. Realmente la propiedad número 6 no se utiliza mucho. Sí se utiliza, pero es más común utilizarla en la forma de la 7. La 7 es un caso más general. Tengo logaritmo en base b de una exponencial que también tiene la base b. Logaritmo y exponencial son funciones inversas. Quiere decir que cuando se aplica una atrás de la otra, pues se cancela, ¿no? Por aquí tengo un aviso. Déjenme ver nada más si no es algo privado. Bueno, alguien me avisa que se está conectando. No se preocupen, ¿eh? Cuando tengan que ingresar, si ingresan tarde o si se tienen que desconectar antes de la hora, no se preocupen. En caso de que no se puedan conectar, pues bueno, a veces obviamente no pueden enviar un correo, pero en cuanto tengan oportunidad, me avisan con algún correo si no se pudieron conectar por alguna razón. Yo realmente ahorita no estoy tomando muy en cuenta lo de las inasistencias. Me piden un reporte de asistencias, entonces yo tengo que descargar las listas y tengo que reportar quiénes están teniendo las sesiones virtuales. Las personas que no se puedan conectar, nada más les voy a pedir también que si en un correo pues me dan aviso de que están checando de manera asíncrona, que están viendo los videos y que se están basando en los videos, pues para tomar la clase. Para mí eso va a ser suficiente. De preferencia cuando puedan, pues tomen la clase, digamos, en tiempo real para que puedan preguntar algo. Pero si no se puede, pues digo, tampoco no es requisito obligatorio. No todos tenemos las mismas condiciones en casa. A veces, pues también sus hermanos también tienen que tomar clases. Por ejemplo, tengo un hijo en primaria y una hija en secundaria y otra hija en la universidad,
pero a ellos no les graban las clases, o sea, tienen clases en línea, pero no les graban las clases. Si no están en tiempo real, se pierden de lo que vieron ese día. Entonces, ustedes si tienen esa oportunidad de tener clases grabadas, pues bueno, no hay problema si se desconectan, le dan oportunidad a algunos de sus hermanos a que asista a su clase y posteriormente checan la grabación. Creo que pues para eso es esto de estarlas grabando, ¿no? No sé si todos los maestros les graben las clases, pero creo que es algo muy sano. Es que se supone que, bueno, a nosotros nos dijeron que solamente les dicen a ellos que graben 10 minutos de clase y ya solo graban los primeros 10 y ya después ya no graban nada. Ya no graban nada. Pues ahorita nos avisaron, creo que de recursos humanos, que hay que grabar al menos clases de 50 minutos para que no les descuenten la hora. Ese sería como que para ver si tuvieron su sesión completa. Ojalá que todos los maestros estén respetando los tiempos, digamos, pues para que tengan ustedes sus clases, que de por sí es todo un reto aprender en línea, y pues luego si no le entendiste algo y con la clase sin grabar, digamos, pues ya te perdiste de muchas cosas, ¿no? Yo creo que a muchos maestros no les gusta grabar su clase, pues por muchas razones, ¿no? Porque pues luego por ahí los pueden exhibir en algún video viral con algún error que se comete y a veces sacado del contexto y pues ya hemos visto que pues pasan, hasta pueden perder su trabajo, ¿no? Eso creo que es la cuestión. Entonces, en una clase presencial normalmente pues yo cotorreo mucho con los estudiantes, hasta tengo un repertorio de chistes muy buenos, pero que son políticamente incorrectos y por eso no los puedo tener ahorita en grabación, ¿verdad? Adelante, Jimena. Profe, yo tal vez algunos martes no pueda tomar la clase presencial, pero pues estaría checando el video. Como sea, le tengo que mandar el correo para avisarle. Sí, no, con una sola vez que me avises es suficiente. Ah, ok, profe, gracias. Un solo correo que me mandes, que digas todos los martes va a ser así, y ya. No hay ¿sale? Ok, sí, gracias. Miren, aquí me está marcando que tengo una falla en la red. No sé si se pueda ver o no. Como les digo, bueno, ahorita estoy en la Politécnica, no estoy ahí en mi casa, que es la de ustedes. Entonces, pues a veces nos puede fallar la red. También en la casa, ¿no? Digo, eso en todas partes está fallando. Y lo que les decía ahorita, por ejemplo, de hacer algún comentario, pues yo realmente con los estudiantes nunca tengo problemas. A ningún estudiante le pongo adjetivos, ni les digo apodos, ni le hago comparaciones con nada, sino pues simplemente a veces una frase o algo, cualquier cosa que se saque del contexto, pues a veces eso luego juega en contra del profesor, ¿verdad? Por eso yo creo que algunos maestros prefieren no grabar sus clases. Ahora, que si hay maestros que sí se dediquen a insultar a sus alumnos o algo, pues entonces sí necesitan una llamada de atención, digamos, esa época de hace 80 años, 60 años, no sé, ya no aplica, hace mucho que se abandonaron esas ideas y pues entonces, pues no está bien que vengan a liberar todos sus traumas aquí con los estudiantes, ¿no? Vayan a terapia y ahí pues les van a ayudar, yo creo que es lo que hace falta, ¿no? Muchas veces. Bueno. La propiedad número 7 nos dice logaritmo en base b, les decía de una exponencial también de base b, logaritmo y exponencial si son de la misma base se pueden cancelar y me va a quedar solamente la r. En este caso, aquí hay un caso particular, bueno, dos casos. Cuando tenemos logaritmos de base 10 y tenemos una potencia o una exponencial de base 10, logaritmo con exponencial se cancelan y queda la x. Son de la misma base. Lo mismo que este otro, logaritmo natural y la exponencial natural. La base es el número e, entonces me queda solamente la x. Y la 8 es la complementaria de la 7. Son funciones inversas. La exponencial, déjame, creo que por ahí se quedó activado un micrófono, lo voy a desactivar.
En la propiedad número 8 tenemos una exponencial de base b elevado a un logaritmo también de base b del número m. Otra vez, exponencial con logaritmo son funciones inversas y se cancelan. No importa el orden, en la 7 es logaritmo de la exponencial, la 8 es la exponencial del logaritmo. En ambos casos, si son de la misma base, nada más eso, hay que tener cuidado, si son de la misma base se cancelan. Y entonces me queda el puro argumento, que en un caso es r, en el otro es m. Aquí los casos particulares, exponencial de base 10, elevado a la logaritmo de base 10 de x. Exponencial y logaritmo se cancelan, queda x. O en el otro caso, la exponencial natural e elevada a la logaritmo natural de x. Son contrarias o inversas y me queda solamente la x. ¿Sale? Y la propiedad número 9 es la última. Esta propiedad, fíjense bien, tengo logaritmo en una base b del número m. Del otro lado del igual, dice logaritmo, aquí cambió la base, ya no es la base b. A esta propiedad se le llama cambio de base. Ahora tengo logaritmo en base a del número m, dividido todo esto entre logaritmo en base a de la base anterior que era b. ¿Para qué me sirve esta propiedad? Pues para, como su nombre lo indica, cambiar de base, de una base b a una base a. Y en la práctica, ¿cómo la voy a utilizar? Bueno, muchas de sus calculadoras, aunque sean científicas y traigan logaritmos, pues nada más traen el logaritmo de natural o logaritmo decimal y no traen logaritmos de base 2, por ejemplo. Algunas calculadoras sí traen logaritmos en cualquier base. Dicen logaritmo y luego tienen un cuadrito aquí para ponerle cualquier base que tú quieras y un cuadrito acá pues para ponerle el argumento, ¿no? La mayoría de las calculadoras científicas no traen ese logaritmo. Entonces, ¿cómo puedo verificar con un logaritmo si lo que estoy haciendo está bien? ¿Cómo puedo checar, perdón, con la calculadora si mi ejercicio está bien o no está bien? Bueno, en este ejemplo, el resultado del logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque yo sé que 2 elevado a la potencia 3 me va a dar 8, ¿sí? ¿Cómo lo puedo obtener con una calculadora? Puedo convertirlo a base 10, vean la propiedad. Yo puedo convertir a cualquier otra base. Aquí lo estoy convirtiendo a base 10, que es lo que sí trae la calculadora. Logaritmo en base 10 de 8 entre logaritmo en base 10 de la base anterior, que era 2. Entonces, aquí ya no tengo logaritmos de base 2, ahora tengo logaritmos de base 10, que sí puedo usar en la calculadora. Logaritmo de 8 entre logaritmo de 2, que es la base anterior. Y con eso obtengo 3. ¿Lo pueden checar en su calculadora para que vean que eso es cierto? ¿No me crean? Sí, sí es cierto. Sí es cierto, profe. Compruébenlo. También pueden usar logaritmo natural. O sea, si en lugar de logaritmo de base 10, pueden usar logaritmo natural. Logaritmo natural de 8 entre logaritmo natural de la base anterior, que es 2. El resultado sigue siendo 3. Ese sería el resultado correcto. ¿Sale? Profe, entonces, Ahora, cuando no sea en base a 10, siempre se tiene como que dividir así. si quieren checarlo con una calculadora, sí, o si te lo pide el ejercicio. Si te pide convierte estos a otra base, pues lo vas a convertir. Ajá. Okay. Por lo general, no trabajamos logaritmos de base 2, ni de base 3, ni de base 5. Entonces, lo que hacemos es convertir a los logaritmos más tradicionales, que son los de base 10 y el logaritmo natural. Ahora, fíjense que aquí lo estoy poniendo que estas fracciones son iguales, pero tengan cuidado. Logaritmo de base 10 no es lo mismo que el logaritmo natural. Pero entonces aquí dice igual, profe, mira, aquí está el igual. Sí, pero el número que está aquí arriba, logaritmo de 8, no es lo mismo que el logaritmo natural de 8. Como tampoco logaritmo de 2 es lo mismo que logaritmo natural de 2. Este logaritmo de base 10 de 2 no es lo mismo que el logaritmo natural de 2. Lo que son iguales son las fracciones. Aquí se los pongo con un ejemplo. Lo que son igual son las proporciones. Estas son fracciones equivalentes. Un medio equivale a 2/4 y equivale a 3/6. Tienen la misma proporción, por eso son equivalentes. Pero las fracciones son iguales, sí,
Lo que no son iguales son, por ejemplo, el numerador. El numerador 1 no es igual que el numerador 2, ni tampoco el 2 es igual a 4. ¿Sí lo ven? Son distintos, tienen diferentes valores. También el 2 es diferente del 3, como el 4 es diferente del 6. Lo que se conserva es la proporción. La proporción que tiene 1 respecto a 2 es la misma proporción que guarda el 2 respecto al 4 o el 3 respecto al 6. Las fracciones sí son equivalentes, aunque los numeradores no sean iguales ni los denominadores sean iguales. Es lo que está ocurriendo acá. La proporción es la misma, pero no son iguales entre sí, ¿no? Eso es lo que quiero que les quede claro. Bueno, en estas propiedades también es muy común cometer errores. Por ejemplo, los siguientes. Estos son algunos de los errores comunes. Propiedad número 1. Aquí tengo el logaritmo de un producto. Se puede separar con una suma. Logaritmo de uno más logaritmo del otro. Pero cuando están en uno solo logaritmo, es una multiplicación. Esa es la primera propiedad, logaritmo de una multiplicación. Vean el error que se está cometiendo acá abajo. Estos no son equivalentes. Tengo logaritmo de una suma. El logaritmo de la suma no es logaritmo de uno más el logaritmo del otro. No son intercambiables las palabras. Logaritmo de la suma no es la suma de los logaritmos. ¿Sale? Lo mismo que acá, logaritmo de la resta no es lo mismo que la resta de los logaritmos. Son cosas diferentes. Se separa en suma o resta cuando estos están multiplicando, propiedad 1, o cuando están dividiendo con la propiedad 2. Ahora, la propiedad número 9, esta tampoco se puede simplificar y tampoco es igual que la 2. Vean la 2. Aquí es un solo logaritmo de una fracción. Se separa como una resta. Pero tengo una sola fracción adentro del logaritmo. Mientras que acá son dos logaritmos que están por separado. En la propiedad número 9 aquí. Este logaritmo se separa logaritmo de un número entre logaritmo de otro número que es la base. Estos de aquí es un logaritmo entre otro logaritmo. No se cancelan. Esto no es una multiplicación. No es logaritmo por m entre logaritmo por b y que quieras cancelar estos dos logaritmos con una tacha. No se puede hacer eso. No son cantidades que están multiplicando y dividiendo. No se pueden cancelar así. Tampoco se pueden juntar como logaritmo de m sobre b, como la propiedad 2. No es logaritmo de un cociente, es un cociente de logaritmos. Tampoco son intercambiables las palabras ahí. Vean, este logaritmo, entre este otro logaritmo, no vas a poner como logaritmo de la resta. O tampoco un logaritmo entre otro logaritmo, aunque sean de la misma base, no es lo mismo que el logaritmo de dividir nada más m entre n, acá, dejarlos en un solo logaritmo. Tampoco eso es correcto. Tengan mucho cuidado de no utilizar estos que son algunos de los errores más comunes con los logaritmos, ¿no? Bien, como les comentaba hace rato, vamos a hacer algunos ejemplos de esta sección para dejarles también la tarea número 3, que es correspondiente a esta sección. Pero ahora antes de eso voy a volver al libro. Bueno, aquí, después de las propiedades en el libro, vienen algunos logaritmos comunes. Por ejemplo, logaritmo de 2 en base 10, logaritmo de 2 vale 0.30, logaritmo de 3, 0.47, logaritmo de 4, 0.60, etc. Esto ya no es necesario que lo veamos, porque pues ahora tienen una calculadora. Si tú necesitas cuánto vale el logaritmo de 4 en base 10, pues lo puedes calcular, ¿no? Logaritmo decimal de 4, logaritmo decimal de 5, etc. Esto lo puedes sacar con una calculadora. Anteriormente, y les estoy hablando de hace, no sé, 60 años o no sé, no había calculadoras. Y entonces vendían unas tablas. Cuando yo estaba en la primaria ya había calculadoras, pero de todas maneras nos pedían, en la primaria nos pedían unas tablas que se llaman de Arquímedes Caballero.
Probablemente a sus papás les tocaron esas tablas. Y bueno, ahí venía, por ejemplo, cómo calcular todas las funciones trigonométricas. La función seno, coseno, tangente, etcétera. Y las funciones inversas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres calcular el coseno de 36 grados con 15 minutos, por ejemplo, tendrías que buscar en un eje donde está 36, o el de 30 grados y acá el 6, 36 grados, y luego se le sumaba una pequeña cantidad o se le restaba dependiendo de los decimales que tuviera. Entonces, el chiste era que había que buscar en una tabla estos logaritmos, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo de 3.4. En un eje venía el 3, en el otro venían los decimales el punto 4, y donde se juntaba 3 con punto 4, en ese cruce era el logaritmo de 3.4. No había calculadoras, entonces alguien se dedicó a hacer esos cálculos de esos logaritmos. ¿Cómo se pueden hacer los cálculos sin calculadora? Pues matemáticamente se pueden hacer con una expansión en series, por ejemplo. La función exponencial tiene una representación en series de potencias, lo mismo que el logaritmo, lo mismo que muchas funciones. Todas se pueden expresar, digamos, de forma algebraica, y depende de la cantidad de términos que uses, pues va a ser la precisión que vas a tener para que estos números sean exactos. A lo mejor las primeras cifras van a ser correctas y los fallos vienen en lugares que ya están muy lejos del punto decimal y que ni siquiera aparecen en la tabla. Entonces las primeras cifras van a ser correctas. Es una aproximación, digamos, numérica. Eso se puede hacer desde hace siglos, ¿no? Se conocen esas expansiones. Entonces, por ejemplo, Newton pues no tenía una calculadora y desarrolló pues una teoría que revolucionó la física, ¿no? Que empezó con Galileo y después con Newton terminó de formular, por ejemplo, la ley de la gravitación universal y otras leyes, ¿no? Eh, Todo eso sin la ayuda de calculadoras, basándose en apuntes como estos de tablas, ¿no? Para algunos cálculos que necesitaban, pues podían usar esas tablas. Para nosotros ya no es necesario, por eso no vamos a ver estos ejemplos. También había anteriormente unas cosas que se llaman regla de cálculo. No sé cómo describirla, la pueden buscar en internet, que es una regla de cálculo. Ahorita son como curiosidades. Es una manera abreviada para poder hacer operaciones aritméticas, elevar a potencias o hacer multiplicaciones. Se utilizaba esta regla de cálculo. Es como una de estas reglas que utilizamos para medir, pero en la parte del medio tiene otra reglita que es móvil, se puede desplazar, y luego tiene también uno como cursor. Todo esto es mecánico, ¿eh? El cursor es desplazable sobre la regla, y tenía líneas verticales que donde se cruzaban algunos numeritos, pues podías leer un resultado. Todo ese tipo de cosas ya no se utilizan porque ahora hay calculadoras, y pues la mayoría de los celulares traen una calculadora. Digo, de los smartphones todos traen, ¿no? Entonces, pues ya son bastante comunes. Ya no es necesario hacer eso. Y, por ejemplo, el hombre llegó a la luna en finales de la década de los 60, utilizando, pues digamos, una de esas calculadoras sencillas, que no son científicas, de las que utilizan en la tienda para simplemente sumar, restar y sacar porcentajes. Esa calculadora, por más sencilla que sea, tiene mayor capacidad que la cápsula lunar que fue a la luna en el 69. La capacidad de memoria pues era bien, bien pequeñita. Todos los cálculos se hicieron pues de manera muy rudimentaria. En el 69 ya había computadoras, pero no como las actuales, ¿verdad? Un teléfono, un smartphone tiene más tecnología que lo que se necesitó para llegar a la luna. De lejos, ¿eh? O sea, no se compara. Imagínense si Newton hubiera tenido un smartphone, por ejemplo, los logros que hubiera hecho. A lo mejor se le hubiera pasado en el Candy Crush y ya no hubiera hecho nada, ¿verdad? No lo sabremos. Bueno,
La tarea es esta, la tarea de la sección 5.3. La primera, ustedes van a hacer los ejercicios impares. Déjenme mostrarles algo antes de que se me olvide. En el canal que ustedes tienen, por ejemplo, de la clase del día de ayer, también les puse el video del otro grupo. Ustedes son el grupo de las 12, por ejemplo, es este. La clase del día de ayer fue la sesión 6. Normalmente aquí viene una fecha de cuándo se grabó. Aquí dice que fue, yo creo que en la anotación en inglés, febrero 9, 2021. Y hay otro que dice febrero 9, 2021. Este es el del grupo de las 11. Este es el de las 12. Aquí viene la hora. Este es el de las 12 y este es el de las 11. Cuando esto ocurra, cuando vean dos videos así, que tengan el mismo número de sesión, quiere decir que en la clase de las 11 vimos ejemplos diferentes a los que vimos en la clase de las 12. Si quieres checar otros ejemplos, pues checa hasta el otro video del otro grupo. Y en el otro grupo también tienen acceso a los dos videos, pues para que tengan un mayor repertorio de ejemplos. Si dices, ya vi la grabación, pero yo necesito más ejemplos, bueno, aquí hay otro video. Y además, pues están los del semestre anterior, que bueno, esos sí van a ser los mismos, ¿no? Pero digamos, son recursos adicionales para que ustedes vean las grabaciones. Cuando nada más aparezca un solo video, quiere decir que vimos los mismos ejemplos en una clase y en la otra. Como lo que vamos a ver hoy. En la clase anterior vamos a ver los mismos ejercicios que los que estamos viendo ahorita. No les voy a poner los dos videos porque pues no es necesario. Bien, ahora sí vamos a utilizar las propiedades que ustedes tienen ahí, que les dije que copiaran. Yo creo que sí las copiaron, ¿verdad? Todas estas propiedades. Y vamos a resolver los primeros ejemplos de la tarea número 3. En la primera parte de los ejercicios les dice, del 1 al 10 nada más. Aquí van a tomar logaritmo de 2 equivalente a A, la B va a valer logaritmo de 3 y la C va a representar el logaritmo de 5. El objetivo es que todos estos números que aparecen aquí los van a expresar en términos de A, de B o de C. Les voy a poner el ejemplo para que vayan ustedes viendo de qué se trata y qué es lo que van a hacer en la tarea, ¿no? Bueno, por ejemplo, el logaritmo de 16. ¿Cómo lo puedo expresar en términos de A, B o C? Lo primero que voy a hacer, pues es simplemente poner el 16, lo voy a factorizar, es 2 elevado a la potencia 4. 2 a la 4, ¿no? No hay ningún problema. Y después, bueno, voy a utilizar una propiedad. ¿Cuál propiedad es la que puedo utilizar que me permite bajar este exponente a la parte de acá? Si ustedes revisan en sus propiedades, esa es la propiedad número 3. Chequenla si lo tienen ahí. Con la propiedad número 3, este número 4 puede bajar al principio del logaritmo. Entonces me va a quedar 4 por el logaritmo de 2. ¿Sí ven cómo se hizo? Este 4, que está como exponente adentro de un logaritmo, lo puedo bajar al frente del logaritmo, ¿no? Estaba acá con el 2, lo bajé acá y queda multiplicando. 4 por logaritmo de 2 y el logaritmo de 2 es lo que vale A. Entonces esto sería 4 por A, 4A. Esto es lo que tienen que hacer en estos ejercicios. El resultado ya no debe de llevar logaritmos, debe de quedar en términos de A, B o C. Vamos a hacer uno más para que le vayan entendiendo. Aquí tengo logaritmo de 5 medios. Voy a utilizar, por ejemplo, la propiedad número 2, que es para el cociente. La propiedad número 2, tengo logaritmo de una fracción, me va a quedar logaritmo del de arriba, que es logaritmo de 5, menos logaritmo del de abajo, que es 2. Y entonces, ya tengo... En las instrucciones me dicen que el logaritmo de 5 vale C, eso es lo que vale C, menos logaritmo de 2, que es lo que vale A. Entonces, este me va a quedar como C menos A. Ya no tiene logaritmos, queda en términos de A o de B o de C. ¿Ya lo entendieron cómo es? Por ejemplo, para el número 6, ¿cuál propiedad utilizarían ustedes?
A ver, alguien que me quiera comentar por ahí. La propiedad 2. Empezamos con la propiedad 2. Gracias. Propiedad 2. Lo que escribimos es logaritmo del de arriba menos logaritmo del de abajo. Y ahora, ¿qué propiedad se puede utilizar para simplificar eso? El logaritmo de 3 es lo que vale b, no hay ningún problema. Pero este logaritmo de 10, ¿cómo lo puedo simplificar? Hay una propiedad que dice logaritmo en base b, que en este caso la base es 10, y el número 10. O sea, logaritmo en base b de la misma base b, del mismo número b. ¿Qué propiedad es esa? La 6. La 6. La propiedad 6, aquí lo voy a poner entre paréntesis, no es multiplicación, nomás para que vean, que no se confundan. Para esta parte voy a utilizar la propiedad 6. Logaritmo de 3, eso es lo que vale b. Y la propiedad 6 dice, logaritmo en base b del mismo número b es igual a 1. Entonces me va a quedar b menos 1. Ya no tiene logaritmos. ¿Sale? Ahora, este en particular se puede expresar de otra manera o se puede hacer con otro procedimiento. De la siguiente forma, voy a empezar a copiar a partir de aquí, sería logaritmo de 3 menos logaritmo de 10. En lugar de 10, le voy a poner logaritmo de 2 por 5, que eso es la factorización del 10. Y ahora me queda logaritmo de un producto. Aquí voy a utilizar entonces la propiedad 1. ¿Cómo es la propiedad 1? Cuando tengo logaritmo de una multiplicación, me queda logaritmo de 1 más el logaritmo del otro. Quedan sumando los dos. Pero en la parte de acá afuera tengo un signo menos. Entonces los dos van a quedar con el signo menos que está acá afuera multiplicando. Me va a quedar logaritmo de 3. Otra vez, propiedad 1 me va a quedar logaritmo de 2 más logaritmo de 5. Los dos serían positivos, pero como hay un signo menos aquí afuera, afecta a estos dos términos que salen de ahí. Entonces va a quedar menos logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Y ahora, utilizando las definiciones, logaritmo de b es lo que vale b, menos logaritmo de 2, que es lo que vale a, esto va a ser menos a, menos logaritmo de 5, menos c. b menos a menos c. Entonces, es el mismo ejercicio que el resultado puede quedar como b menos 1 o bien como b menos a menos c. Cualquiera de estos dos resultados es correcto. Ya no tiene logaritmo. ¿Sale? El número 8, también hay más de una manera de hacerlo. ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, ustedes, ¿qué se les ocurre hacer con el número 8? Logaritmo de 0.0002. ¿Qué harían primero? Convertirlo a exponente. Convertirlo a un exponente. En este caso creo que te refieres a notación científica. Sí, exacto. Sería el logaritmo de... ¿Cómo expresamos este número en notación científica? Pues es un 2. Luego viene la tacha de multiplicar, que no es esa x. Voy a buscarla por acá. Debo tener el símbolo. Aquí están los operadores. Creo que ese símbolo se llama aspa, nada más que no me acuerdo. Si así se llama el símbolo para multiplicar, es un aspa. 2 por 10 elevado a la que. ¿Qué exponente lleva? Contamos los lugares, ¿verdad? 1, 2, 3, son 4 lugares. ¿Cuál sería el exponente? Menos 4. Menos 4. Muy bien, tiene que ser negativo porque la cantidad es menor que 1, el punto decimal se recorre hacia la derecha, ¿no? Y a partir de aquí, si lo ponemos 2 por 10 a la menos 4, aquí el punto se recorre a la izquierda, cuando el exponente es negativo. Según desde donde lo veas, ¿no? De aquí es a la derecha, por eso te queda exponente negativo, y acá cuando ya tienes la parte entera, se recorre a la izquierda.
Entonces, así nos quedaría. Y entonces, pues nuevamente utilizamos la propiedad 1, que es la de la multiplicación. El número 1. Y con esto nos va a quedar logaritmo de 2 más, porque es una multiplicación, logaritmo de 10 elevado a la 4, menos 4. Y ahora, ¿qué propiedad podemos utilizar para simplificar este logaritmo de base 10 de una exponencial de base 10? Pues La 4. la propiedad, la 4, sí, pero eso es solamente cuando es logaritmo de la misma base, ¿verdad? Hay uno que dice logaritmo en base b de b elevado a la r. Es como la 6, ¿no? La 7. Creo que es la 7. La 7. Sí, es la 7, ¿verdad? Como el logaritmo de base 10 y la exponencial de base 10 son inversas, se cancelan. Lo único que me queda es el menos 4. Entonces, el logaritmo de 2 va a quedar entonces, el logaritmo de 2 es lo que vale a. Y aquí al cancelar logaritmo con exponencial, porque son de la misma base, queda menos 4. Aunque aquí tenga un signo más, pero la cantidad de acá es menos 4, más menos 4 por el más, me va a quedar menos. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Les decía que no es la única. Ya casi terminamos, ¿eh? No me quiero pasar mucho del tiempo, entonces lo voy a hacer un poquito rápido, nada más para que vean cómo es. Yo puedo convertir esto desde el inicio como una fracción. Sería logaritmo. Esto convertido a fracción es un 2. El 2 queda dividido entre 10,000, porque son 2 10 milésimas. 2 10 milésimas, así es como nos quedaría simplificado, ¿no? Con la propiedad 2 sería el logaritmo del de arriba menos el logaritmo del de abajo, que son 10,000. Y entonces, el logaritmo de 2, pues vale a. Y los logaritmos de base 10 de un número así como este es muy sencillo porque lo único que tengo que hacer es contar los ceros. Logaritmo en base 10 de 10,000, nada más cuento la cantidad de ceros, que son 4. Y como tengo un signo menos, menos 4. Y me queda el mismo resultado. Y ya para terminar, nos quedan unos 2 minutitos. De aquí, ¿qué propiedad vamos a utilizar si tengo un logaritmo de base 3 del número 5 y yo necesito logaritmos de base 10? Tengo que hacer un cambio de base. La única propiedad que tenemos para cambiar de base es la propiedad 9. Aquí lo vamos a utilizar. Entonces, tengo logaritmo de base 3, lo voy a convertir a logaritmos de base 10. Me va a quedar logaritmo de 5, que es el mismo número que teníamos acá, entre logaritmo de la base anterior. La base anterior es 3. Ya no tengo logaritmos de base 3, ahora tengo logaritmos de base 10. Hice el cambio de base. Esto no se puede simplificar, como les decía, no es logaritmo de 5 tercios. Tampoco se cancela logaritmo con logaritmo y me queda nada más 5 tercios, ¿no? Esto no se puede simplificar, así se queda. Pero para propósitos del ejercicio, logaritmo de 5 es lo que vale C, dividido entre logaritmo de 3, que es lo que vale la B. Y así es como nos queda el resultado. Entonces ya quedaron en términos de A, de B o de C. Hicimos todos los pares. Ustedes en la tarea van a hacer los impares. Por ahí se las voy a subir más ratito, para que la busquen más tarde, ahí en Teams. Y la tarea 1, la tarea 2 y esta próximamente la tarea 3, las van a subir a Blackboard, pues ya cuando lo tengamos activo. La tarea 2, que es la que es para este viernes, probablemente la vayan a subir, lo más pronto es el martes, porque si el lunes ya tenemos Blackboard, el lunes habilito el enlace y les aviso que ya la pueden subir y la suben el martes, ¿no? Y la tarea 2 y la tarea 3 me las van a entregar, yo creo que de este domingo al siguiente, o de este sábado al siguiente, yo creo que hasta el domingo, para que tengan toda la semana para hacerla. Ahora, pues no esperen a que se les junten, ¿verdad? Es lo que yo les había comentado. Y como les decía también, pues los maestros somos igual que los alumnos, ¿verdad? Nos encargan un reporte y hasta el último día que nos piden el reporte, ahí estamos haciendo todo un montón de reportes.
tengo que entregar las tutorías y tengo que entregar mis reportes del semestre y mi portafolio de evidencias y todo el montón al último de la hora. También somos así. Pero hay maestros muy disciplinados, como también algunos alumnos muy disciplinados que sí van haciendo las cosas con tiempo. Son los que menos batallan, ¿no? Entonces, es lo que yo les puedo decir, ¿no? Organícense, si ustedes son disciplinados, pues no dejen que se les acabe el tiempo y que se les junten todas las tareas, ¿no? Bueno, eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Nada más, pues, igual recordarles, que sigan manteniendo, pues, todas las precauciones debidas, usar su cubrebocas cuando salgan, vayan a la tienda, no nada más en la tienda que, pues, no los dejan entrar si no traen cubrebocas, sino también cuando anden en la calle, ¿no? A veces son espacios abiertos, es muy bajo el riesgo, pero hay una pequeñísima posibilidad por ahí también de contagiarse. Entonces, usen su cubreboca todo el tiempo, guarden la distancia mínima de seguridad, lávense frecuentemente las manos. Esas son las únicas herramientas que tenemos hasta que se logre la inmunidad con las vacunas, que probablemente sea 1 año o 2 años. No sabemos cuándo vayan a acabar de vacunar a la población, pero no va a ser cuestión de meses, no se acaba este año. Y ya queremos regresar a las aulas, ¿no? Entonces, si se reduce o se corta la cadena de contagios, pues entre más pronto pase, pues más pronto nos vemos acá en el campus. Lo mismo, bueno, pues también pues cuiden su salud física y mental, no nada más de los contagios, sino pues también otro tipo de actividades que pues les permita conservarse en forma a ustedes, ¿no? Por lo pronto, bueno, por hoy sería todo. Nos vemos mañana todavía, jueves. Entonces, cuídense mucho y mañana también hacemos un espacio para dudas que tengan, sobre todo de la tarea 1, que es la más próxima a entregar. Si tienen dudas mañana de la tarea 1, también las checamos, ¿sale? Cuídense mucho, nos vemos Gracias, mañana. profe. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada. Gracias. Gracias, profe. Adiós, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye.